Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya iniciamos su programa Historias de Éxito con Alexa Luz. Hoy nos encontramos nuevamente aquí en nuestra casa OFCA, Centro Cultural, y en el restaurante Terraza El Bastidor, donde saben que tenemos comida mexicana muy rica, donde tú puedes disfrutar de un vino también delicioso. Y pues pasar en compañía con tu familia, estar contigo, disfrutar de este momento increíble. Y pues aquí atrás tenemos los jardines OFCA que se ven muy bonitos, más allá. Ahorita nos vemos los puros arbolitos. Y pues hoy tenemos un gran invitado, de hecho es un amigo ya de años, porque pues con él tomé este diplomado con nuestro amigo Adolfo García, que lo tuvimos a principios del año, fue la primera entrevista con nuestro doc Adolfo García. Saludos, doc, ¿cómo estás? Pues él es Álvaro Patricio, que es speaker, life coach y pues también es feliciólogo, que le vamos a preguntar, ¿qué es esto de feliciólogo? Bienvenida, Álvaro. Ale, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento y te agradezco mucho la invitación. Feliciólogo, fíjate que es una pregunta que me hace mucha gente porque es un concepto, pues, a mucha gente se le hace raro. Claro, sí, suena así como que feliz o como. Exactamente. Mira, el feliciólogo, yo soy una persona que me dedico a investigar acerca de la felicidad. Claro. Yo tuve la oportunidad de tomar un máster en psicología positiva y que tiene que ver precisamente con toda esta parte de cómo podemos científicamente ser felices, es decir, no estamos hablando de un optimismo simplemente así ramplón, no, sino que estamos hablando de cómo biológicamente y químicamente nosotros mismos nos podemos generar la felicidad. Hoy hay ya muchos estudios. Entonces, en primer lugar, soy un investigador de la felicidad. En segundo lugar, soy un practicante de la felicidad, porque precisamente basado en todos estos estudios, ¿qué es lo que yo me tengo que proveer o qué tengo yo que hacer con el objetivo de ser feliz? Y en tercer lugar, soy un promotor de la felicidad. Okay. ¿Cómo? Bueno, pues a través de este tipo de programas, a través de cursos, a través de transmisiones, con el objetivo de que, mira, la felicidad es un concepto que desafortunadamente se ha criticado mucho. Claro. Se ha criticado mucho. Entonces, mi intención es precisamente llevar a la gente esta parte en donde cada uno de nosotros, cuando nos hacemos conscientes de que nos podemos generar esa felicidad, bueno, pues poco a poco empezamos a cambiar nuestra forma de ser hasta llegar a esos momentos de felicidad que pues tiene la vida, ¿no? Claro, y aparte hoy nos vas a hablar de un tema increíble que es el puente del perdón. El puente del perdón. Fíjate que en mis estudios de programación neurolingüística, uno de los temas que a mí más me llamaron la atención y que hoy podría decir que me apasionan son las metáforas. Wow. ¿Por qué? Porque son muy poderosas para poder explicar un concepto, y no nada más explicarlo, sino que la metáfora tiene una característica. Tú dices una metáfora y cada persona saca sus propias conclusiones de eso que estás diciendo. Entonces, por ejemplo, el puente del perdón. Bueno, ¿tú qué identificas como el puente del perdón? Aparentemente una metáfora son dos o más conceptos que pudieran resultar contradictorios entre sí, pero que cuando ya le das un significado, ese significado que le estás dando lo entiendes mejor con base en esos conceptos que aparentemente son contradictorios, y es lo que precisamente vamos a platicar el día de hoy, porque pues podemos hablar del perdón, pero de un puente del perdón, ¿qué significa eso, no? Sí, claro, de hecho te comentaba hace un rato, a finales del año quisimos cerrar el año con este tema del perdón, porque sabemos que diciembre es un mes en el que todo el mundo está en esa introspección, analizando qué hice, qué dejé de hacer, a quién tengo que perdonar, quiero liberarme, ya quiero como que soltar, iniciar un nuevo año sin cadenas, pero ¿cómo le hago? ¿No? Exactamente. Pero el puente del perdón, pues sí nos llama la atención, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué nos vas a hablar ahora de este tema? Mira, el puente del perdón, yo hice esta metáfora precisamente para tratar de aligerar un poco lo que es el significado del perdón. Hay que decir que el perdón es un concepto relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque por allá de los 70s fue cuando se empezó a hablar de él, pero ya por ahí de fines de los 90s fue cuando ya se empezó a considerar
como una parte de terapéutica en la cual cuando entramos en este proceso, pues podemos nosotros mejorar como persona al aligerarnos, como bien lo dices, al quitarnos todas esas cargas. Sin embargo, en esta parte de la metáfora del puente del perdón, yo lo manejo desde el punto de vista de hacer conciencia de que el perdón es un proceso, no nada más es decir perdón. Claro. ¿Por qué? Porque el perdón tiene 3 dimensiones. Por un lado, perdonar. Por el otro lado, ser perdonado, pero hay una tercera que para mí es más importante, perdonarme a mí mismo. Entonces estamos hablando de 3 dimensiones en donde normalmente tomamos la primera, por eso lo dije en primer lugar, el perdonar a otros. Claro. ¿Perdonar de qué? De todo aquello que nos dicen o nos hacen y que nosotros lo estamos tomando como una ofensa de parte de la otra persona. Sí. Entonces perdonamos. La segunda parte se nos complica un poco más porque se trata de pedir perdón y ahí interviene ya mucho la parte del ego, interviene mucho la parte de las creencias, en donde pues cómo te voy a pedir perdón, ¿no? Y a veces lo digo, pero como decía mi mamá, lo digo de dientes para afuera, nada más, ¿no? Pero esta tercera parte en donde yo me tengo que perdonar a mí mismo, creo yo que debería ser la primera antes de perdonar o antes de pedir perdón. Porque cuando yo me perdono, ¿y cómo me perdono? Solamente tomando conciencia de todo aquello que yo hago, de todo aquello que yo digo, y que en un momento dado pues también puede ofender a las demás personas, pero también me estoy ofendiendo a mí mismo. Exacto. Con base en mis creencias, en mis principios, en mi forma de ser, etcétera, ¿no? Conforme a tus valores, ¿no? A tu principalmente. Ser. Principalmente nuestro ser, yo creo que a pesar de que sí tenemos esta parte de la luz y la oscuridad dentro de nosotros, pero yo creo y me ha pasado, ¿no? O sea, cuando he llegado a hacer cosas que me han incomodado, al final del día me termino castigando, está mal, ¿no? O sea, inconscientemente lo hago porque me he generado caídas, me he generado cosas así. Y hasta hace un tiempo pues que estaba analizando y digo, o sea, comprendo, ¿no? Que me he generado este cierto tipo de cosas. Entonces yo creo que cuando tú estás en ese proceso del perdón, ¿no? De perdonarte a ti mismo y que hiciste algo y a veces tu ego, tu orgullo, porque nos pasa, o sea, no nos deja ver y decir perdón, ¿no? Sí. Perdóname, o sea, pero perdóname sinceramente, no nada más perdón de, perdóname, la regué y la vuelvo a regar y la vuelvo a regar, no, o sea, es realmente un perdón, porque a veces puedes decirte perdóname y tú le preguntas, pero ¿de qué me pides perdón? ¿Sabes realmente de qué me estás pidiendo perdón? Sí. ¿No? Y te dice, pues de lo que hice, pero ¿de qué? ¿No? O sea, realmente sí sabes de lo que pasó, lo que hiciste, o sea, ¿qué hiciste, ¿no? Entonces... Y ahí se nos junta esa parte, como bien decías, del ego, del orgullo, pero también de la culpa. Sí, porque al final de cuentas nos empezamos a sentir mal internamente, sabemos que hicimos mal, sabemos que dijimos algo mal, que actuamos mal, y sabemos que tenemos que entrar en ese proceso del perdón, pero ahí es en donde entra el orgullo y en donde pues no, y me espero, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si estuviéramos creando deudas emocionales con los otros y voy a esperar a que me hagas algo para entonces ahora sí quedar empatados y ambos nos tenemos que pedir perdón, ¿no? Claro. Y en estos momentos, como tú decías, ahora en diciembre, que es pues cuando nos sentimos más proclives a este tipo de cosas, ¿no? Y mira, el puente del perdón yo lo enfoco desde la siguiente forma. ¿Para qué sirve un puente? Un puente nos sirve para unir 2 puntos. Claro. ¿2 puntos de qué? Pues 2 puntos de vista. ¿Sí? Entre una persona y otra. Sí. Sin embargo, hay que darnos cuenta que para construir un puente, normalmente un puente lo construimos pues generalmente sobre un río, ¿sí? Ese río en muchas ocasiones lleva agua caudalosa. ¿Qué quiere decir ese cauce tan fuerte que lleva? Bueno, pues precisamente las diferencias de opinión que se van dando entre uno y otro y que lo único que va haciendo es de que va haciendo más ancho el cauce de ese río, y al hacerse más ancho, cada quien tomamos nuestra posición y una persona está de un lado y la otra persona está del otro lado. ¿Qué tenemos que hacer para reunificarnos? ¿Qué tenemos que hacer para volver a establecer una relación? Pues tender un puente. Claro. A pesar de que estén pasando por abajo aguas caudalosas que tienen que ver con todo aquello que nos dijimos o nos hicimos. Hay una reflexión muy bonita que me gusta del señor Jorge Bucay,
que dice que ¿por qué las personas cuando nos molestamos con otro tenemos que gritar y tenemos que alzar la voz? Y hay ocasiones que estamos así tan cerca como tú y yo en este momento físicamente hablando, pero cuando nos molestamos, pues tú subes la voz y entonces yo la subo más para que me escuches. Y cada uno de los dos vamos subiendo más y más la voz, a pesar de que físicamente estamos muy cerca, ¿no? Sí. Y entonces llega un momento en el cual uno de los dos se queda pensando, reflexiona y dice, a ver, ¿me escuchas lo que te estoy diciendo aquí? Ya con un timbre de voz mucho más bajo, sí, sí te escucho. Y entonces, ¿por qué nos tenemos que entrar en esa carrera de a ver quién habla más fuerte para hacernos escuchar? Y él dice algo muy interesante que me gusta mucho. Cuando gritamos así, a pesar de que estamos físicamente juntos, es de que nuestros corazones se van alejando. Y entonces, entre más se alejen, lo único que va a pasar es de que nos tenemos que gritar más, porque al final de cuentas lo que queremos es de que los corazones de ambos se escuchen. Y es lo que pasa precisamente para atender el puente del perdón, en donde nos vamos alejando a través de ese caudal que va abajo, y entonces alguno de los dos o los dos debemos de tomar la iniciativa de tender un puente. Y entonces, a lo mejor tú eres quien empiezas a tender el puente hacia el otro lado para llegar hacia la otra persona. Pero debemos de tener conciencia que aunque yo construya un puente, no necesariamente se va a restablecer la relación. Sí. Y si estamos hablando del puente del perdón, tú tiendes ese puente simple y sencillamente sabedora de que una parte de la diferencia de opinión es tu responsabilidad, seguramente de la otra persona es la otra responsabilidad, es de que por esa parte que es tu responsabilidad tiendes el puente y vas a llegar a pedir perdón hacia el otro lado. Pero ¿qué sucede? Y aquí es en donde entra la parte del ego. Empezamos a construir el puente. Lo primero que tenemos que ver es qué tipo de puente estoy construyendo. Estoy construyendo un puente fuerte, que tenga los cimientos fuertes, derivado del convencimiento que yo tengo de ese perdón que tengo que ir a pedir a la otra persona, o tiendo un puente simple y sencillamente con mecates, en donde conforme lo vaya yo construyendo, pues sí me voy a subir al mecate, pero ¿cómo va a estar mi estabilidad en donde todas esas dudas que yo tengo de irte a pedir perdón o no, o que tú me tengas que pedir perdón, y entonces voy dudando, y entonces lo único que va pasando es de que no tengo una firmeza, aunque estoy realizando el puente, no tengo una firmeza para llegar al otro lado? Entonces aquí es importante que nos demos cuenta de qué material estoy dispuesto a crear ese puente del perdón, basado en eso que yo estoy sintiendo internamente y en el convencimiento y la aceptación de parte de mi culpa de llegar hacia el otro. ¿Por qué? Porque mira, hay un detalle. A lo mejor la otra persona nos dijo algo o nos hizo algo que nos ofendió. Sin embargo, también, ¿qué parte de mí provocó que esa persona actuara así conmigo? A lo mejor yo me alejé, a lo mejor dejé de hablarle, a lo mejor dejé de tener detalles, a lo mejor dejé de tener relación. En fin, hay una serie de cosas que nosotros vamos también creando, y con lo cual también llegamos a propiciar el comportamiento de la otra persona. Y no estoy exculpando a la otra persona. Bueno, voy construyendo el puente. Normalmente mi ego me dice que conforme yo lo vaya construyendo, también me voy a encontrar que del otro lado están construyendo el puente. Y el puente pues normalmente va para arriba, y hay una parte que mientras yo voy construyendo no me doy cuenta, no alcanzo a ver el otro lado a donde quiero yo llegar. Pero llega un momento en el cual sí me doy cuenta. ¿Y qué pasa si me doy cuenta que del otro lado no están construyendo nada? Y ahí entramos en una crisis. Sí, claro. Y a lo mejor ahí dudo si continúo yo construyendo ese puente, porque estoy viendo que de parte de la otra persona no hay ninguna acción. Es más, a lo mejor me doy cuenta que la otra persona ya no está, o que la otra persona ya está volteando para otro lado. Y entonces, por supuesto, ahí la parte del orgullo personal interviene para ver, a ver, yo estoy construyendo un puente, no con el afán de reconciliar, no, tal vez no, a lo mejor sí, pero sí con el objetivo terapéutico de yo quitarme esta carga que traigo por lo que sucedió.
Y entonces ahí debemos de tomar una decisión, continúo con la construcción de ese puente del perdón para llegar sabiendo que la otra persona no está construyendo nada, o simplemente ya me quedo ahí a mitad del puente y me regreso. Wow. Y entonces sobre esa parte, ¿qué tan terapéutico fue? Pues no, Claro. por supuesto que no lo es. Y vamos a suponer que a pesar de eso, yo llego y construyo el puente hasta el otro lado. Debo de estar consciente que a lo mejor, como bien decías, a la otra persona pues va a decir, ¿de qué me pides perdón, no? Porque cada quien estaba bajo sus propias creencias, bajo sus propios principios, y a lo mejor lo que para ti fue una ofensa, para la otra persona no lo fue. Y a lo mejor tú te alejaste y la otra persona ni siquiera se enteró y ni siquiera supo, porque no se lo dijiste, de que estabas enojada o de que te habías ofendido, ¿no? Porque también tendemos mucho a ocultar las cosas. ¿En alguna ocasión te ha pasado de que el famoso ¿qué tienes? Nada. Sí. Y entonces en ese nada lo vamos dejando, y para uno que dice nada, pues internamente sí hay una ebullición emocional ahí, pero para la otra persona pues me dijiste que nada, y nada pues es nada, ¿no? Cuando a lo mejor nada es todo, Sí. ¿no? Sí. Y entonces llegas al otro lado y la otra persona a lo mejor te dice que no tenía nada que perdonarte, ¿no? Y tú ya construiste todo un puente y todo. Sin embargo, aquí lo importante es de que cuando tú tomaste la decisión de construir este puente, es de que es un trabajo terapéutico personal, y que esa construcción del puente lo único que está haciendo es crear un espacio de sanación en ti, Okay. porque lo estás haciendo y sobre todo tú tomaste la iniciativa. Otra opción es de que tú vayas construyendo el puente y la otra persona también esté construyendo el puente de su lado. Y entonces va a llegar un momento en el cual se van a encontrar. Y entonces, bueno, pues aquí facilita, por supuesto, el proceso, porque entonces ya de ambas partes seguramente va a haber un perdón. Pero entonces queda esta tercera parte que yo mencionaba hace un rato. Una vez ya que se perdonaron y que se encontraron, independientemente si se restablece o no la relación, viene este aspecto todavía más fuerte de que cada quien debe de perdonarse a sí mismo. Sí. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hacemos cosas o decimos palabras que no lo hacemos con ninguna intención negativa, pero sí llegamos a ofender o a molestar a la otra persona, basada en sus principios, basada en sus valores, en sus creencias y todo, y en muchas ocasiones nosotros no lo sabemos, pero sí le estamos creando un malestar a la persona. Es más, en muchas ocasiones molestamos a la otra persona simplemente porque el estado de ánimo en el que se encuentra pues es un estado de ánimo de baja vibración, de baja frecuencia. Sí, bueno, yo viví una experiencia el año pasado en esta parte, donde yo me fui a despedir de una persona y su actitud fue totalmente X, ¿no? O sea, todo el tiempo con los brazos cruzados y así. Entonces, desde ese momento para mí fue así como que esta persona no me quiere en su vida, no le importó, no le interesó, y me alejé de ahí, ¿no? Y decidí mejor como que sí analizar mucho en mí. Cuando hablabas de este tema del perdón hacia ti, en el aspecto yo tenía muchas cosas que perdonarme en referente a esta relación y relaciones pasadas, porque hablábamos la vez pasada, ¿no? Las conversaciones internas, lo que te dices, ¿no? O sea, ¿por qué permití eso? ¿Por qué soy tan tonto? Etcétera, etcétera, ¿no? Y eso te lleva mucho a estar en caos y a ponerte mal y a tirarte, ¿no? Yo en mi caso decidí, dije, bueno, a ver, Ale, pues sí, o sea, tu gran error fue haberte metido con un niño, literal, ¿no? Una persona que no tiene que no está en la misma conciencia que tú y que no tiene la madurez que tú tienes. Entonces, esa relación de plano no tiene fin, o sea, no tiene un futuro para ustedes, ni como negocios, ni como amigos, ni como nada, porque tú, ahora que volví a ver al doc, ¿no? Hablamos de este tema de los valores, el proyecto de vida basado a tus valores, también me di cuenta, ¿no? Que tenemos diferentes valores. Mi valor es de la honestidad, y no fui honesta conmigo porque estaba con una persona que no era ni honesta conmigo, no era ni honesto conmigo ni honesto con él. Entonces, pues te eres infiel a ti misma, ¿verdad? Entonces, esa parte también te tienes que perdonar, y eso me ayudó mucho para identificar y decir, o sea, sí,
no fuiste honesta contigo porque no ibas con tus valores, o sea, tu valor importante, porque me decían que el valor es el tema de la sociedad, eso no, o sea, yo mis valores primordiales es la honestidad. La honestidad, o sea, creo que eso es algo muy importante, decir las cosas tal como son, o sea, sin mentiras, sin nada, o sea, que te cuenten, que te digan las cosas tal como son y tú decides si le entras al juego o no le entras al juego. Por supuesto. ¿No? Pero que te estés enterando por terceras personas o sea, o que después te digan otra cosa, o sea, no. Entonces, claro. Sí, este tema del perdón, creo que sí es muy importante, el tema de perdonarte a ti mismo, creo que es lo primordial, lo que te decía hace un rato. Yo creo que ni descansas, ¿no? No duermes, porque a pesar, aunque tú dices, no es cierto, no pasa nada, no me importa, no. Realmente sí pasa, porque no duermes, no descansas, no te sientes bien, o sea, estás pensando, estás todo el tiempo, como lo hacían anteriormente, esto del pegarte, ¿no? Yo pecador, yo por mi culpa. Sí, estarte latigando. Estar latigando, exactamente. Fíjate que esto que mencionas, Ale, es primordial. Es primordial, ¿por qué? Porque yo te decía hace un rato, de hecho este punto de perdonarse a uno mismo debería ser el primer paso que deberíamos de dar, sí, para que una vez que yo ya me perdoné, entonces ahora sí voy con la otra persona para pedirle perdón o para pedirle en un momento dado que él lo solicite, pues para en un momento dado quitarnos esas cargas. Ya si se restablece la relación, que bueno, si no, es una decisión ahí conjunta o de cualquiera de las partes. Y tocaste un punto que me hizo recordar una reflexión en donde están dos monjes, y uno es el maestro y el otro es un aprendiz, y el aprendiz le pregunta al maestro monje, le dice, maestro, ¿por qué cada día duele más? Y entonces el maestro se le queda viendo y le dice, lo que sucede es de que ya te decidiste por curar, por sanar, y quisiste ya con esto dejar a un lado la anestesia. ¿Y qué era lo que pasaba? Antes normalmente cuando no queremos perdonarnos a nosotros mismos, cuando no queremos ir a pedir el perdón a la otra persona, me estoy anestesiando, estoy tratando de olvidar, estoy tratando de que no me dé cuenta. Es como si una vez que pase el tiempo, esto se va a olvidar, y sabemos que no es así. Y entonces me estoy anestesiando, pero no somos conscientes que la anestesia pues también pasan sus efectos, claro, y llega un momento en donde uno regresa a la cruda realidad, ¿no? Sí. Y entonces es cuando vienen tal vez más remordimientos. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que pude haber hecho algo y lo único que hice fue adormecerme, ¿no? Sí. Entonces es muy importante esto que acabas de decir, Ale. ¿Por qué? Porque en primer lugar es darte cuenta. Yo siempre he dicho que uno de los grandes poderes o herramientas que tenemos las personas es esta herramienta o el poder de darme cuenta. Ya me di cuenta de que gran parte de esta situación me corresponde a mi responsabilidad. Claro. ¿Qué voy a hacer con esa parte que es la que sí puedo controlar? Lo que haga la otra persona, bueno, pues eso es cosa de la otra persona. Pero de entrada sí me doy cuenta de esto, y por lo tanto entonces empiezo a generar esta parte de sanación personal en donde yo ya me empiezo a quitar estas cargas y estoy en posibilidades de ir mejor con la otra persona, ¿no? Sí, exactamente. Recordarás en el libro, ¿no? de nuestro doc, Adolfo García, que nos habla de este tema de la responsabilidad, que el tema de la responsabilidad es que cada tiene que no hay culpas, ¿no? Sino corresponsabilidad, porque cada quien tiene parte de, o sea, en mi caso, pues yo el haberme metido con un niño y no irme sobre mis valores, ¿no? O sea, no, pues vivir una relación, pero conforme a mis valores, ¿no? Claro. No irme nada más así como hay un programa que dice, ¿no? Como gorda en tobogán, ¿no? Sí. Que te dejas ir y dices, es que siento algo por él y es que quiero vivir la aventura y es que quiero saber, y bueno, pues ahí te metes en esos rollos cuando sabes que realmente es como meterte en aguas, ¿cómo se dice? Turbulentas, sí, claro, ¿no? O sea, donde también te están jalando, ¿no? O sea, darte cuenta que realmente, pues sí, o sea, el problema era que no escogiste bien, y al no escoger bien, pues...
Y hay un aprendizaje, Ale, Exacto, o sea, que es lo importante dentro de todas las relaciones, que hay un aprendizaje y derivado de ese aprendizaje, bueno, pues tomamos decisiones precisamente, por un lado, para que no nos vuelva a suceder y en segundo lugar, para tomar las acciones necesarias para cómo actuar a partir de este momento, ¿no? Sobre todo en esa área. Entonces hablamos de esta parte del puente del perdón, en donde tal vez lo que tú tengas que construir para llegar al otro lado sea de tal magnitud, porque durante cuánto tiempo nos quedamos callados, no dijimos lo que pensábamos, no expresamos ese perdón, nos quedamos callados, estuvimos permitiendo. El otro día escuchaba una frase que me llamó mucho la atención, en donde dice, todo lo que nos sucede en la vida es porque lo provocamos o lo permitimos. Lo permitimos, Y sí es cierto, ¿no? Entonces, ¿durante cuánto tiempo lo provoqué o durante cuánto tiempo lo permití, que se fue ensanchando precisamente esa diferencia y esas aguas turbulentas iban pasando por abajo? Y a lo mejor había momentos en donde las aguas estaban tranquilas y creíamos que todo se había solucionado, pero si no lo hablamos, si nunca lo dijimos y creímos que simplemente con el paso del tiempo las cosas se iban a olvidar, pues llega un momento en donde las aguas nuevamente vuelven a la turbulencia y entonces ahora el espacio que tenemos que hacer para recorrer y llegar al otro lado del puente, del río, para construir ese puente, pues es más grande, ¿no? Y entonces vamos a ponernos en el contexto de que si llegamos al otro lado, si encontramos a la persona, si le pedimos el perdón, a lo mejor no restablecemos la relación, pero sí pedimos el perdón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Regresar por el mismo puente que nosotros mismos construimos hacia nuestra guarida, hacia nuestro espacio, hacia nuestro territorio, que fue en donde empezamos a construir. Pero aquí algo que es relevante, en el momento en que regresamos a nuestro territorio, tenemos que sellar ese puente, porque ese puente del perdón que construimos era exclusivamente para la situación por la cual fuimos a pedir el perdón. Nada más. Es decir, este puente del perdón que construimos no nos va a servir para todos los perdones de nuestra vida que tengamos que realizar, no, sino por cada situación, porque para empezar muchas de las cosas se dan con diferentes personas, y entonces con cada, o aunque sea la misma persona, con diferentes circunstancias. Entonces de cada circunstancia o de cada persona o de cada historia tenemos que ir construyendo un puente, y una vez que nos regresamos, ya sea porque sí llegamos del otro lado, pedimos el perdón, ya sea porque llegamos del otro lado y la persona ya no está, pero ya hiciste un esfuerzo hasta llegar al otro lado, o ya sea porque a la mitad del camino del puente nos dimos cuenta que la otra persona no estaba o no le interesaba y nos regresamos. En cualquiera de los casos, en el momento en donde regresamos, tenemos que sellar ese puente. ¿Por qué? Porque ese puente no nos va a servir para nada más en la vida, y tenemos que seguir con nuestra vida, y si en el camino se tienen que tender otros puentes del perdón, pues nos tendremos que dedicar y abocar a seguir construyendo esos puentes del perdón. Wow, interesante. La verdad es que sí, o sea, este tema del perdón tiene todo un tema, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando desde el perdón hacia ti, porque a veces ni siquiera tampoco te das cuenta, ¿no? O sea, como decíamos hace rato, el ego no te permite ver en qué fallaste, en qué realmente, qué fue lo que dijiste, ¿no? Yo esta semana tuve una llamada con una persona que, pues cuando me llamó así como que me sorprendí, dije, ay, qué raro. y él como que trataba de ser amable, y yo así como que fría, ¿no? O sea, así como que, pues no. Y empezamos a hablar y todo, y entonces en ese momento vimos las dos portadas, ¿no? Lo que él creía, lo que yo creía, y por qué nos llevó a esa situación, ¿no? Entonces dices, o sea, realmente, si te das cuenta, fue nuestro ego lo que nos llevó a eso, y en vez de haber arreglado ese conflicto, quedarnos a arreglar el conflicto, pues generamos más tema, ¿no? Entonces, a tal grado que dijimos, ya no nos vamos a ver, y ahorita con el tiempo que nos dimos, pues ya vimos más la situación, pudimos platicar y entender que pues nos dejamos llevar por nuestras cuestiones,
y que nada más lo único que nos hace falta es hablar, ¿no? La comunicación creo que es parte también del perdón, la comunicación. Sí, es muy importante, y mira, basados en un principio, ahorita que mencionas la comunicación, hay un principio que nos dice que en todo tipo de comunicación, el 50% es responsabilidad de quien emite esa comunicación, pero el otro 50% es responsabilidad de la otra persona, de acuerdo a lo que escucha, de acuerdo a lo que interpreta de lo que yo estoy diciendo. Y entonces, si atendemos a este principio, nos damos cuenta que en cualquier expresión que tengamos con otra persona, pues sí tengo un grado de responsabilidad, pero también la otra persona tiene ese grado de responsabilidad. Y no es tratar de ocultarnos de que yo no tuve toda la culpa, no. ¿Por qué? Porque todo lo que yo diga, pues tú tienes tu manera de pensar, tus valores, tus principios, y tú lo interpretas de determinada forma. Exacto. Que yo no la sé. O tú tienes y tus si no lo heridas, platicamos, ¿no? Claro, y si no lo platicamos, pues nunca me voy a enterar. Claro. Y entonces ya cuando baja ese nivel de intensidad, de enojo, de rencor, de resentimiento, de toda esa molestia que tenemos internamente, es cuando nos permitimos hablar, y es cuando sale la luz de que, es que yo pensaba y yo creí, y entonces nos damos cuenta que todas esas suposiciones, pues todas las suposiciones son totalmente subjetivas, porque es tu suposición con mi suposición, y a la mera nos damos cuenta que armamos un juego donde realmente no debía haberlo, ¿no? Sí, claro que no. Y ahora que hablas del ego, ¿qué sucede en esas suposiciones en donde no, yo creo tener la razón, y si me dejaste de hablar, pues no te voy a buscar, ¿no? Y entonces mi ego empieza a inflarse, o yo no te hice ningún mal, y empezamos a inflar el ego. Sí. Y cada vez que recordamos a la otra persona o recordamos el hecho que nos distanció, el ego se sigue inflando. Es como si tuviéramos un globo y lo estamos inflando cada vez que nos acordamos. Y lo inflamos y lo inflamos y lo inflamos. Corremos el riesgo de que truene ese globo, o corremos el riesgo, estamos en un mundo de alfileres. Sí, claro. Corremos el riesgo de que con un alfiler nos rompa nuestro ego, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que, y lo hablamos el año pasado con esta Susi, que hablamos de este tema del ego por la parte de la Kabbalah, y hablamos también por la parte del perfilamiento, ¿no? Y pues sí, esta parte del ego, en el que muchas veces esas personas que están ahí enfrente, bueno, en nuestro caso, y sí, la verdad, y no porque lo diga Kabbalah, eso, ¿no? Hoy en día yo ya como que estoy empezando a tomar mis propias pensamientos, decisiones, todo, que no tanto porque lo haya escuchado a un lado o algo así, ¿no? Sino que porque lo creo realmente, ¿no? O sea, porque sí. Entonces, algo que descubrí en Kabbalah es que el oponente nunca está afuera, el oponente está dentro. Sí. Ahorita que hablamos, que te compartí esta historia que tuve esta semana, o sea, realmente, pues no era la persona, ¿no? Sino que tocó una cierta fibra que traía. Claro, y por supuesto. Que entonces te lleva a sentirte atacada y a atacar, ¿no? Exactamente. Y no accionar, como nos decían, ¿no? Que es, o sea, terminamos siempre reaccionando, y por eso se generan las guerras, por eso se generan el que, pues, a fulanito de tal, en tal esquina lo mataron, ¿no? Porque infinidad de cosas, ¿no? Entonces no nos dejamos llevar, escuchar nuestra alma, y escuchamos al ego que te está diciendo, él es el malo, él es el malo, él es el malo, y tú eres una santa, él es el malo. Y no te das cuenta realmente. O sea, ni siquiera haces introspección para empezar, no haces una introspección para analizar, a ver, ¿cuál fue el tema? ¿Por qué pasó esto, no? O sea, ¿por qué esto no te pasó? Porque sí, sabemos que las cosas no son porque sí, existe causa y efecto. Claro, y así es. Entonces, si esto está pasando, algo tienes que ver, algo tienes que aprender, algo te está mostrando, ¿no? Esta toma de conciencia personal es relevante, y tendríamos que estar muy atentos a ella siempre. Hace unos días todos supimos que Estados Unidos e Irán empezaron ahí en un conflicto, y mucha gente se empezó a asustar porque decían que ya venía una tercera guerra mundial, ¿no? Sí. Y yo pensaba, a ver, en alguna ocasión alguien me decía, mira, hay más guerras familiares que mundiales.
Sí. Y nos asustamos de las mundiales, pero no nos asustamos de las guerras que tenemos a nivel familiar, a nivel personal. Esas no las tomamos en cuenta, como que son normales, ¿no? Y tú le preguntas a una persona, ¿cómo te ha ido en tu matrimonio? Normal, con las broncas que tienen todos los matrimonios, y como que con eso justificamos esas broncas o esas diferencias que llegamos a tener, pero al final de cuentas son guerras. Yo el otro día mencionaba también en otro espacio de que yo escucho a muchas personas decir que son unas guerreras de la vida. Y a mí lo primero que me viene a la cabeza, está bien, ok, son guerreras, pero si son guerreras quiere decir que siempre están en guerra, por lo tanto siempre están a la defensiva, por lo tanto todos los que pasan a su alrededor son potenciales enemigos. ¿Y por qué? Porque pues están en guerra, y entonces yo como guerrera o como guerrero pues estoy al pendiente para ver quién me quiere hacer o decir algo, para inmediatamente, como bien dijiste, reaccionar y salvaguardar mi salud, mi integridad, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate desde qué posición, desde dónde estamos actuando con la otra persona, porque yo estoy consciente de que conoces a una persona en la calle, bueno, pues no le tienes la confianza, y sí, en un momento va a haber cierto recelo. Pero si te llegan a rozar, llegas y la atacas, en vez de así, a ver, o sea... Exactamente, perdón. ¿no? Pero ¿qué pasa a nivel de pareja? ¿Qué pasa a nivel de padres e hijos? ¿Qué pasa con todas esas personas que nos rodean? Y hay que recordar algo, todos somos espejos, Sí. por lo tanto, todo aquello que me está molestando del otro es un reflejo de lo que yo tengo que revisar en mí, Sí. y cuando me doy cuenta de eso, antes de reaccionar, a ver, tengo que hacer una introspección, como bien decía Sale, para decir esto que me está molestando, pues qué rollo, qué traigo yo internamente, Sí. y que, como bien lo decías, puede ser una herida que venga inclusive pues desde antes de nacer, ¿no? Okay. Pero es mi responsabilidad tratar de investigar, a ver qué fue lo que sucedió, para entonces modificar esa parte en mí, sanarla, y si en un momento dado no lo logro porque ya no tengo a las personas que me pudieran decir, como mi mamá, mi papá, qué pasó antes de que yo naciera, o qué pasó cuando yo era chico, si ya no lo tengo, bueno, me estoy dando cuenta a partir de este momento qué necesito yo modificar en mi vida para quitar esa herida que traemos ahí internamente, ¿no? Sí, y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el puente del perdón? Pues sí tiene que ver, porque el hacer una introspección contigo puedes darte cuenta por qué estás pidiendo perdón, ¿no? Así es. Porque, pues, nos ha tocado escuchar, ¿no? A mí me tocó una persona que constantemente era el perdón, la regué, perdón, la regué, perdón, la regué, pero la seguía regando, ¿no? Entonces, no había me queda aprendizaje. claro que realmente no sabe Claro. realmente por qué me estaba pidiendo perdón, ¿no? O sea, o por qué se estaba disculpando. O sea, porque pues, realmente ni siquiera se estaba consciente de lo que estaba pasando. Entonces, el hacer una introspección te ayuda mucho para analizar qué es lo que pasa, y en ese momento saber sinceramente por qué me tengo que pedir perdón a mí mismo. ¿Por qué me estoy Sí. sintiendo incómodo? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué me pasan ciertas cosas? O sea... Sí, y si pusiéramos más atención en nuestro día a día, claro. nos estaríamos dando cuenta de todo aquello que, como decíamos hace un rato, que permitimos o que estamos provocando nosotros mismos, ¿no? Sí. En cuántas ocasiones ante una situación, hay una estadística, a propósito de la psicología positiva, hay una estadística que nos marca que cada emoción que tenemos cada uno de nosotros, en promedio tardamos en procesarla 20 minutos. Yo te preguntaría, el enojo más frecuente o más cercano que tienes, ¿cuánto tiempo tienes con él? ¿20 minutos? No, a lo mejor un día, a lo mejor una semana, a lo mejor un mes, hay ocasiones que hasta un año, ¿no? Y entonces, si un enojo se tarda en procesar aproximadamente 20 minutos, es de que sí, me enojo, pero me enojo 20 minutos, o cada quien tenemos nuestros tiempos, me enojo media hora, vamos, me enojo una hora, pero después de esa hora, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que cambiar para dejar ese enojo antes de que se convierta en un rencor, y antes de que ese rencor se convierta en un remordimiento, y antes de que ese remordimiento se convierta en un odio? Porque fíjate hasta dónde podemos llegar con el paso del tiempo. Fíjate que en una ocasión una persona, después de una plática, pidió hablar conmigo, y él me decía, a ver, Álvaro, yo quiero que tú me digas cómo le tengo que hacer ante una situación que yo ya traigo desde hace mucho tiempo. Digo, a ver, platícame. Y me decía, fíjate que yo tenía una novia,
De entrada se me hizo raro esto, ¿por qué? Porque te estoy hablando de un señor como de unos 65 años, ¿no? No porque a esa edad no puedas tener novio, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Sí. Sino porque me decía que ya era de mucho tiempo. Y entonces me dice, yo tenía una novia y mi mejor amigo a la mera hora también se hizo novio de la que era mi novia y me la quitó. Ok. Y desde entonces pues me siento mal y todo. Y yo le decía, oye, esto más o menos qué edad tenías cuando sucedió esta situación? 18 años. Te estoy hablando de un señor, digo, no le pregunté la edad, pero yo le estimaba unos 65, 68 años. ¿Cuánto tiempo trajo este enojo? Claro. Que se convirtió en rencor, luego se convirtió en remordimiento y luego se convirtió en odio. Más de 50 años lo trajo cargando. Wow. Eso Y me hasta recuerda. entonces fue cuando preguntó. Imagínate, ¿no? Eso me recuerda que, de hecho, lo escribe en su libro El Dog, de una historia, ¿no? De una pareja que dice, ¿no? Que creo que era la amiga también, ¿no? O la hermana, algo así. Y dice, ¿y cuántas veces? Y te pones y ahí se van a quedar, ¿no? O sea, que los tienen aquí encerrados diciendo, y ahí te vas a quedar. Dice, cuando tú estás aquí diciendo, ahí te vas a quedar, lo vas a estar odiando y estás enojado con ellos y todo, cuando los otros ni siquiera están enterados, probablemente andan en la playa, andan y tú Sufriendo. estás ahí, Sí. llenándote de veneno, de ese enojo, de ese resentimiento, por lo que hicieron las otras personas, ¿no? O sea, por la deslealtad. A mí, algo que yo no puedo, no es que no pueda perdonar, pero no acepto, es la deslealtad. Entonces, en ese caso lo que prefiero es mejor alejar a la persona y decirle, ya sabes qué, o sea, gracias por eso, gracias por lo otro, porque sí, en esa parte sí agradezco mucho. Tengo mucho esa tecnología asiática, está en mi alma ya. Y sí, o sea, pido perdón, pero sí le digo, pero ya no tienes oportunidad, ¿no? O sea, lo que haya pasado, lo que hayamos vivido, sí fue bueno, pero se acabó. Y lo he hecho en amistades y lo he hecho en parejas, así de, ya no. ¿No? O sea, no tienes ya oportunidad de estar conmigo porque la parte de la deslealtad para mí sí es muy importante. Sí, es un principio fundamental, ¿no? Sí. Y son principios en los que no debemos de ceder. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra forma de ser, de lo que hemos hecho, de cómo nos hemos formado, y hay principios que no se deben de romper. Por mucho que quieras a la persona, es más, por mucho que ames a la persona, ¿no? Sí. Hay momentos en donde esto se torna difícil porque ¿qué pasa si esa deslealtad viene de un hijo, por ejemplo, ¿no? O viene del padre, o viene de la madre? Bueno, pues no puedes romper el vínculo porque al final de cuentas ahí está. Entonces, ¿en qué forma? Y ese es un reto personal que debemos de afrontar. ¿En qué forma voy a transitar esta parte para que estemos lo mejor posible sabiendo que no te puedo permitir eso, ¿no? Porque eso, al final de cuentas, estos principios son límites que establecemos, claro, y que no debemos de permitir que transgredan, ¿no? Sí, yo en mi caso lo hice con 2 personas el año pasado, a una chica que la quería muchísimo y para mí era como mi hermana, pero dije no. Y a la otra persona que también amo muchísimo, pero le dije también no, ¿no? O sea, ya te di una, ya te di 2 oportunidades, una tercera más, ya no, ¿no? O sea, y se puede decir que ya te di 3, porque te di la oportunidad hasta de volver a ser mi amigo, y nuevamente pedir, aceptar que seas mi amigo, no, ya no. Y ella también le dije, no, ni tampoco, o sea, la paso, pero no, ya, de tener amistad contigo tampoco, ya no, ¿no? Entonces, sí, o sea, esta parte que dices de la familia, wow, sí, es fuerte porque pues no puedes romper los vínculos, aunque hay familias, claro, de todo hay en esta vida, pero hay familias que sí llegan a alejarse precisamente por una situación de estas, ¿no? Sí. Y que ya no se vuelven a ver, ¿no? Pero bueno, pues en muchas ocasiones lo que hacemos por tratarse del hijo, por tratarse de algún familiar realmente muy cercano, pues lo vas aguantando. A veces puede ser de la mamá, puede ser del papá, ¿no? Wow. O sea, ¿tú estás de acuerdo que supongamos en una parte algo muy fuerte, un abuso sexual, que haya hecho el tío a la sobrina? Claro. No estoy de acuerdo, por supuesto.
y Ahí sí de en plano esos se casos sí de rompería plano, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto, por salud personal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya de por sí te dejaron un trauma, ya te dejaron una herida muy fuerte y que te costó tal vez mucho trabajo darte cuenta, reconocerla, aceptarla y más transitar toda esta parte de sanarla, porque es todo un proceso, tú lo sabes, yo lo sé, y entonces salir de esta parte es muy difícil, ¿no? Claro. Y entonces a ese tipo de personas, pues ahí sí, inclusive aunque sea la mamá, el papá, el hijo, pues mejor de lejecitos, ¿no? Sí, Y puedes llegar a perdonar, por supuesto que sí, pero ya no volver a restablecer la relación, ¿no? wow, sí. Es muy difícil, es todo un reto y es yo creo que parte también del por qué en muchas ocasiones las personas no aceptamos entrar a este tipo de procesos terapéuticos, de darnos cuenta y de sanar algo que traemos internamente, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí es muy importante esta parte, ¿no? O sea, Sí. el, el analizarte y ver todo esto, o sea, cómo lo vas a hacer, cómo te vas a ayudar, ¿no? Y ahorita que hablamos este tema a lo mejor y fue un ejemplo, ¿no? O sea, fue un ejemplo, porque a mí me gusta compartirles cosas en el programa de cosas que no te atreves a decir en otros lados, ¿no? Cosas que dices, ¿cómo voy a decir algo así, no? Claro. Yo me acuerdo que en un programa se llamaba ¿qué? Te dominan tus emociones. Lo compartí y les decía, en otro tiempo sí me dominaban mis emociones, ¿no? Mal. Y ya empecé a compartir parte de mi vida, de lo que había pasado y una situación que yo viví de niña. Entonces, pues eso sí te lleva mucho a sentirte mal, Claro. a marcarte, y por eso me gusta mucho también compartirlo en el programa, ¿no? Decir cosas que a veces no te atreves a decirlas porque dices por el qué dirán o qué van a hablar de mí, qué van a decir, cosas así. Entonces, sí, esta parte del perdón, pues sí es muy importante, como que vas a decir, sí perdonar, pero no volver a permitir, ¿no? O sea, Claro. ¿qué tanto vuelves a aceptar que esa persona esté en tu vida? Como dices, si ya hubo un daño psicológico Sí, no. y físico, porque a veces también son físicos. Sí, por supuesto. Entonces, Sí, sí, sí. y hoy veía un video, de hecho en Facebook, donde ya sabes, pasan de esos casos en la tele y eso, y de una chica que es muy amable con el tío y juguetona y así, entonces el tío creyó que había otra cosa más, intentó con ella y ella pues lo aventó y salió corriendo de la casa, ¿no? Y a veces que por ese tipo de cosas pues terminas también huyendo de tu casa y vives Claro. otras cosas terribles. Y es también perdonarte por esa situación, o decir, me perdono por defenderme, cosas así, ¿no? Fíjate que yo desde hace algún tiempo que me gusta mucho esta parte de estudiar las emociones y que tiene que ver con esta parte de lo que decíamos del feliciólogo, ¿no? Y hice un acróstico precisamente con la parte de heridas, es decir, dándole un significado a cada una de las letras de esta palabra heridas, en donde la H y todas estas tienen que ver precisamente con las heridas de la infancia que llegamos a tener muchas de las personas. La H, ¿qué significa? Pues humillación. Y en cuántas ocasiones desde que fuimos pequeños nos sentimos humillados, no le dábamos ese nombre porque nuestro raciocinio no alcanzaba para tanto, pero internamente sí lo estábamos sintiendo. Claro. Esa humillación que tú tienes, en muchas ocasiones la referencias así, hasta porque te das cuenta que tus padres, dentro de tus hermanos, hay uno que es el predilecto y tú no lo eres. Y es una humillación. ¿Por qué? Porque le dan más al otro y a ti no te dan, ¿no? Humillación. La E, escepticismo, cuando no creen en ti, cuando te dicen que tú no eres capaz, que no puedes con eso, y que eso luego en muchas ocasiones te lo van repitiendo, no desde pequeño, sino toda la vida. Claro, cuando te lo dicen cuando eres pequeño entre los 0, 6, 0, 7 años, que es cuando somos como esponjas y retenemos todo lo que nos llega, pues es más fuerte. Entonces fíjate, ya llevamos humillación, escepticismo. La R, que es el rechazo. Cuando la gente nos rechaza, cuando tú sientes un rechazo, en muchas ocasiones es desde el padre,
cuando nada más te criaste con la mamá, por ejemplo, y supiste que tu padre, pues cuando supo que estaba tu mamá embarazada, se fue. Pues es una herida de rechazo que ahí traemos. Y luego, ¿por qué estamos rechazando durante toda la vida a muchas personas? Yo conocí a una persona que tenía una relación y ya que iba creciendo la relación, la dejaba. Tenía otra relación y ya que iba creciendo la relación, la dejaba. Y así se iba dando, ¿no? Entonces, ¿qué resultado iba teniendo eso que sufrió desde muy pequeña ahora en su vida actual, ¿no? Entonces llevamos humillación, escepticismo, rechazo, la I de indiferencia. Hay ocasiones que esa herida es porque no te hacen caso, simplemente porque te dejan supuestamente para que hagas lo que tú quieras. Y como pudiera resultar en un momento dado que dices, pues qué bueno, me dejan hacer lo que yo quiera. Sí, pero al final de cuentas necesitamos a alguien que nos vaya guiando. Y esa indiferencia puede llegar a tal grado de que tú le llegas a hablar a una persona y la persona no te pone atención, no te hace caso. Es como si fuéramos una persona celofán, en donde nos transparentamos, ¿no? Y pues no nos hacen caso, ni cuenta te dan cuando llegas. Y entonces esa indiferencia es también muy fuerte y es una herida muy, muy fuerte. La de deslealtad, lo que acabas de decir, que es importantísima esa herida porque la vamos sintiendo a lo largo de nuestra vida. Y la A, abandono. Y entonces, sin darnos cuenta, a lo mejor desde pequeños, sufrimos ese abandono de parte de la madre, de parte del padre, etcétera, y lo vamos llevando durante nuestra vida, ¿no? Entonces, fíjate, estamos hablando de humillación, escepticismo, rechazo, indiferencia, deslealtad y el abandono. Pero hablamos de heridas, la S, ¿qué sería? Y aquí es en donde viene la parte importante dentro del perdón. Cuando yo me doy cuenta que tengo alguna de esas heridas, cuando yo me doy cuenta que he provocado esas heridas a otro, me perdono yo mismo, pido el perdón o acepto el perdón de la otra persona en cualquiera de sus tres dimensiones, queda la S. ¿La S qué significa? Sanar. Y entonces aquí es en donde entra el trabajo personal, que yo pude haber tenido todas esas heridas de las cuales acabamos de hablar ahorita. A lo mejor yo las tuve todas desde un principio. Ahora mi responsabilidad, ya que me di cuenta, es sanarlas. Entonces, como dentro de las heridas siempre hay una parte de luz, que es la S, que es de sanar. Y esa nada más me corresponde a mí. Y si en esta parte de corresponderme a mí, yo tengo que buscar una terapia con un psicólogo, con un psiquiatra, bueno, pues la busco y lo hago. Claro. Pero el chiste es tomar una acción con el objetivo de descargarme, de quitarme todo ese equipaje que a lo mejor otros me pusieron, pero es mi responsabilidad quitármelo, ¿no? ¿Y cómo? A través del perdón. No hay otra, ¿eh? Y por supuesto el perdón lo tomas sobre una actitud todavía superior, que es el amor. ¿Cuál amor? Pues el amor propio. Entonces, si yo tengo amor propio y yo mismo lo he formado, lo he fomentado y lo he ido construyendo, pues yo me voy a dar cuenta de todo aquello de lo cual me tengo que dar, me tengo que propiciar el perdón a mí mismo, tengo que perdonar a las otras personas y sobre quién tengo que ir a pedirles perdón. Pero un perdón no de dientes para afuera, como lo decías hace un rato, ay, la regué, perdóname, ay, la regué, perdóname. No, o sea, un perdón basado en un aprendizaje y que sea leal ese perdón, ¿no? Exacto. Y que haya un aprendizaje, pues, para que no vuelva a suceder lo que sucedió. Y entonces ahí es cuando tendemos ese puente del perdón, se genera la sanación, cierro ese puente del perdón y sigo en mi vida, porque seguramente la voy a seguir regando durante mi vida, ¿no? Y la van a seguir regando conmigo también, ¿no? Sí. Es parte de la vida, ¿no? Sí, es parte de la vida. La verdad es que este tema del perdón, pues sí tiene todo un tema, ¿no? Es todo un tema, todo un proceso. Es todo un proceso y sí es cierto, ¿no? Ahorita que decías perdonarte y perdonar a los otros, que a veces cuesta, ¿no? A veces cuesta. A veces no es tanto, yo siento que a veces no es tanto ego, no sé qué sea, pero o es no poder entender, no poder comprender a la otra persona y como que quererte envolver en esa oscuridad, ¿no? También yo creo, o esa inconsciencia que no tienes de ver que realmente esa falta de perdón te está haciendo daño a ti, ¿no? Porque tu cuerpo te lo dice, ¿no? Te empiezas a generar gripas, no sé, dolores de estómago, sí, dolor de espalda, ¿no? Porque estás cargando todavía esa persona. Claro.
dolor de cuello, no duermes, no descansas, no sé, muchas cosas. Y realmente crees que, pues sí, se puede decir que también sí es ego, ¿no? Porque no quieres perdonar porque dices que no se merece mi perdón. Sí. Y realmente no es que él se merezca tu perdón o ella se merezca tu perdón, sino es tú eres el personal, claro. Alguien en alguna ocasión me preguntaba, oye, yo tengo este pendiente con una persona, pero la persona ya no está, nos separamos, ya quién sabe qué es de su vida, ya no lo veo, ya no hay comunicación, ya nada. ¿Cómo le hago yo para sanar esto? Y bueno, pues en esto que tú estás diciendo, ¿no? O sea, lo primero es perdonarte a ti misma de esto que sucedió y visualízalo, imagínalo a esa persona. Es más, visualízalo del otro lado del río, visualiza que estás construyendo ese puente del perdón, que llegas, que ahí está esa persona, pero obsérvalo en los mejores momentos, no en los peores. Obsérvalo en los mejores momentos de la relación entre ambos. ¿Por qué? Porque eso a ti te va a aligerar la carga y lo único que vas a lograr que se te va a facilitar el pedirle perdón. Y entonces, aunque físicamente no lo estés viendo, tú sabes que al visualizarlo, pues simplemente estamos creando una realidad. Al cerebro no va a determinar que esto que tú estás visualizando es real o no. El cerebro lo toma como tal. Entonces, tú visualízalo, imagínatelo en los mejores momentos de la relación y pídele perdón por lo que a ti corresponde. Y entonces tiene el mismo efecto que si lo tuvieras ahí físicamente. O personas que ya fallecieron y con las cuales te quedaste con un pendiente de pedirle un perdón. O que ellos te ofrecieran un perdón. Bueno, pues visualízalo, ya es toda una visualización en donde esa persona te está pidiendo perdón. Y lo único que estás haciendo es crear una realidad en ti en donde tú vas a empezar a descargar toda esa parte, ¿no? Porque el perdón, mientras no lo trabajemos, esa culpa va creciendo más, hasta que llegue a enfermarnos, como bien lo dices, ¿no? Y entonces tú nos recomiendas que si algo te hicieron en el momento, perdonarlo luego, o darte tu tiempo. No, es un proceso y cada quien tenemos diferentes tiempos para realizarlo. Sí hay que considerar, como decíamos hace un rato, que si sabemos que una emoción tardamos en procesarla 20 minutos, media hora, o sea, date tu tiempo para procesar esa emoción. Date cuenta de qué fue la parte en la que tú interveniste dentro de esa situación, perdónate de esa parte y entonces ahora sí, si hay posibilidad de que a la persona vayas y le pidas perdón, hazlo, siempre y cuando la otra persona lo acepte, porque aunque esté físicamente a lo mejor a esa persona no es importante o no lo quiere hacer, a lo mejor está anestesiado y no lo quiere hacer y se vale, pues hay que aceptarlo así. Pedirle perdón. Si se te dificulta mucho porque la otra persona no lo acepta, escríbelo. Y escribe ahí, en primer lugar, cuál es todo tu malestar, todo lo que te hizo enojar, todo de lo cual te sentiste herida, pero también escribe esta parte del perdón. Y ya que hayas descargado toda tu energía negativa sobre esa carta y que tú ya te sientas satisfecha, toma esa carta y quémala. ¿Por qué? Hay muchas personas que hacen este tipo de cartas y las guardan. Yo digo que no, porque si la guardas, al rato la encuentras, ya no te acuerdas de qué es, la abres y al momento de leerla, pues vuelves a revivir todo lo que sucedió y vuelves a sentir toda esa emoción negativa. No, quémala. ¿Por qué? Porque cuando tú la estás quemando, en primer lugar evitas volverla a ver sobre este proceso que ya hiciste, este trabajo, pero en segundo lugar, el fuego que va a propiciar va a cambiar la energía negativa que tú plasmaste con tu pluma ahí en ese escrito, la va a transformar a través del humo en energía positiva. El humo es blanco. Sí. Entonces lo va transformando y todo lo que acá está negro y que va quedando, se transforma esa energía en positivo y ya dejas que el humo se vaya y ahí lleva precisamente ese perdón que tú acabas de hacer. Este es un ejercicio muy poderoso que si lo estuviéramos repitiendo constantemente sería muchísimo mejor para mejorar ese proceso del perdón en el que estamos entrando. Wow, no, pues interesante. Sí me acuerdo que eso lo hacíamos, ¿no? ¿Te acuerdas que una de las técnicas que el doc nos enseñaba en su técnica del perdón que él nos era que ponías la mesa y sí, anotabas el papelito, anotabas lo que querías pedir perdón, todo esto. Te ponías ahí enfrente y agarrabas un mazo y empezabas a golpear y a golpear hasta que
sacaras todo eso y decías, te perdono, pero también me perdono. Exacto, sí. Sí, es en los dos sentidos. Sí, porque yo tengo en mi caso, yo, o sea, me perdoné en el aspecto de decir, o sea, pues, no tomaste muy buena decisión, ¿no? O sea, en escoger esta persona, ¿no? Y pues perdonarte por el fracaso que tuviste, ¿no? Claro, o sea, claro, sí. Por lo que viviste, ¿no? Pues realmente, y por estar ciega, no darte cuenta que pues no estaban en el mismo grado de conciencia y en el mismo grado de madurez. O sea, engañarte a ti misma, creándote un castillo de que la persona como tiene ciertas características, pues tal vez sí va a ser leal, ¿no? Pero dentro de todo esto negativo que pasó, Ale, también te debes de felicitar porque lo intentaste. Ah, sí. Y entonces, derivado de esto, pues sí hubo un aprendizaje y qué bueno, está bien, excelente, pero lo intentaste. ¿Y en cuántas personas se detienen, se reprimen, sí, no lo intentan y se quedan con la duda de qué hubiera pasado sí? Sí. Y pues no saben, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que me gusta de mí. Y agradecértelo. Que sí, o sea, soy muy de aventarme, ¿no? De decir, pues vamos a hacerlo, ¿no? No me gusta quedarme con eso hubiera, porque al final del día, si te vas de este mundo y o te dicen, te quedan 7 minutos, ¿no? O sea, y te estoy hablando de algo muy corto, te quedan 7 minutos de vida. Y te quedas, ay, pero es que no hice esto y no hice el otro y no hice... Sí. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. No me gusta mucho, no me gusta quedarme con eso hubiera, y sí es cierto, como dices, ¿no? Me aventé, decidí hacerlo, ¿no? Y agradecerme. Y obtuviste un aprendizaje, fuiste consciente de ese aprendizaje, lo hiciste consciente, bueno, sobre esa base reconfiguras ahora tu forma de pensar, de actuar en ese sentido, y con base en ello vas a caminar de ahora en adelante, ¿no? Y fíjate, esto que mencionas me llama mucho la atención. Yo ayer mencionaba en otro espacio de que muchas personas nos creemos inmortales. Y entonces, yo sé que tengo que pedir un perdón, pero ya llegará el momento adecuado para hacerlo. ¿Y qué seguridad tengo que va a llegar ese momento? No tengo ninguna seguridad. Por lo tanto, me creo inmortal de que llegará el momento en el cual yo llegaré, me encontraré con esa persona y le pediré perdón. Pero ¿tengo la vida asegurada? No la tengo asegurada. Yo no sé qué pase mañana, yo no sé qué pase hoy en la noche. Y por lo tanto, ¿cómo me quiero ir cuando me vaya? Que yo espero que falte mucho, pero ¿cómo me quiero ir? Pues me quiero ir lo más ligero, porque así como mencionábamos la metáfora del humo, bueno, pues así como el humo pesa, pues no pesa tanto, es así que se eleva y se eleva fácilmente, ¿no? Bueno, cuando nosotros nos vayamos hay que irnos totalmente descargados, o lo menos cargado posible, para en todo caso, a donde vayamos, ir como el humo, lo más descargado posible, para que sea más fácil nuestro tránsito hacia donde tengamos que ir, ¿no? Sí, yo la verdad es que me quiero convertir en feliz. Claro. Volar ya, liberarme de este mundo. Pues vamos aquí a saludar a nuestros amigos. Alejandro Mendoza nos dice, saludos, sale una charla muy interesante, gracias. Nancy González también nos manda saludos, Nancy. Nelly Miranda también nos manda saludos. Gaby Perea, saludos. CPC Saúl, Araceli García, Leslie Cona, Loani Toledo, Dani Colin, Antonio Padilla, Marifer Centeno, Nancy González, Henry Ramírez, y bueno, a todos los demás amigos que nos vieron, saludos. La verdad es que increíble tema. La verdad es que a veces puedes decir, bueno, es que ya dices un tema del perdón, ¿no? O sea, ¿ahora qué me vas a hablar de nuevo? Y si hoy hablamos cosas un poquito diferentes en la parte de pedirte perdón a ti, porque muchas veces, como dices, pides perdón a los demás, pero ¿en qué momento te perdonas a ti mismo? ¿No? Sí, o sea, pides perdón a los demás y perdonas a los demás, pero ¿te perdonas a ti mismo realmente? Sí, que es lo que ha venido a revolucionar desde mi punto de vista esta parte del perdón, porque estábamos enfocados y nos enseñaron a perdonar o a pedir perdón, pero cuando yo no. Y hace un rato mencionabas, ¿qué pasaría? Yo siempre digo, ¿qué pasaría si este tipo de temas nos los enseñaran desde muy pequeños en la escuela? Sí, en la casa, sí, por supuesto, no quito la responsabilidad de nosotros como padres, pero también en la escuela. Lo que hacen en Japón, que gran parte del día, los primeros
años, creo que es hasta tercer año, primero y segundo y tercero de primaria, enseñan las materias tradicionales de la escuela, pero hay otra parte que tiene que ver con la salud emocional. Entonces, si todo esto nos lo enseñaran desde muy pequeños, bueno, aprenderíamos y ahora nada más estaríamos aplicando y yo creo que seríamos un mundo diferente. Claro que sí. Pues bueno, Álvaro, la verdad es que qué gusto que hayas estado aquí en este programa, que hayas aceptado venir y compartirnos este tema de el puente del perdón, nos dieras técnicas, así que nos dieras una paz a nuestra alma, una paz para pues estar en paz y darnos cuenta que sí hay manera, de vivir en esa plenitud, de que pues realmente este tema del perdón no solamente con el otro, sino contigo, que pues al momento de perdonarte empiezas a vivir una vida fantástica, una vida en plenitud, libre. O sea, es una de las cosas que a mí me gusta mucho, esta parte de la libertad, pero sentirte libre de la carga de todo, ¿no? O sea, de esas emociones, de toda esa parte. Hay una película increíble que se les recomiendo que la vean, yo la vi el fin de semana pasado, sí, este fin de semana, que es la de, ¿la has visto? X-Men, Dark Phoenix, donde Charles Xavier, como ella era una niña a los 8 años, pues de su poder mental que tenía, le molestaba el ruido, ¿no? Entonces, pues, no sabía cómo controlar esos poderes, nadie la enseñó, nadie la ayudó desde chiquita, que pues mató a su mamá. Entonces lo que hace Charles Xavier es como que esconderle ese recuerdo, ¿no? Ocultárselo, que no lo recuerde, creía él que lo hacía bien, pero no, o sea, hubo un momento en el que ella conectó con su verdadero poder y la llevó a una explosión a que ya no entendía qué estaba pasando dentro de ella, ¿no? Pero era toda esa ira que ella traía con ella misma que no sabía por qué. Claro. Y no entendía. Entonces, al final del día, ella aceptó esas emociones, todo lo que estaba pasando, dejó de buscar el enemigo afuera, porque también se aceptó que mató a su amiga, mató a su mejor amiga, la mató, y entonces fue así como que, ¿cómo aceptas ese tipo de cosas? Se perdonó y fue totalmente libre, que se convirtió en un feliz. Entonces, son una de las cosas que yo creo que a todos nos podrían pasar, ¿no? O sea, claro, llegar a ese grado de reiniciarte, de renovarte, al perdonarte, pues puedes empezar a hacer cosas diferentes y te quitas todas esas cargas y aceptas esas emociones que traes. Así es, Noale, pues el agradecido y el honrado soy yo. Te agradezco mucho la invitación, muchas gracias, y pues con mucho gusto y un saludo para todos los que nos están escuchando y viendo, y gracias, estoy a sus órdenes. Claro, compártenos tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? En Facebook estoy como Álvaro Patricio y otra cuenta Álvaro Patricio Pérez González. El canal de YouTube es Coach Álvaro Patricio y en Twitter como @Álvaro Patricio. Excelente. Ahí la verdad estamos. Es que este hombre es increíble, es autor también de un libro, ¿no? De este libro que se llama Una taza de café con. Una taza de café con, exactamente. Interesante, a ver si luego nos traes tu libro y nos con compartes. Mucho gusto, claro que sí, Ale, claro que sí. Es coautor también del libro Manifiesta la grandeza que hay en ti. Exactamente. Está increíble ese libro también. Gracias. Eres autor de la tabla periódica de actitudes positivas. Ajá, mira. Sí, así es. Pues varios temas que puedes traernos para compartirnos nuevamente. Con Te mucho invitamos gusto. a que vuelvas a venir y Con mucho gusto, nos compartas más tema y seas otro de nuestros especialistas que nos traiga temas que te ayuden a despertar de conciencia. Hoy le compartí a un taxista que esto es lo que hacemos a través de este programa, ayudarte a despertar conciencia a través de temas, ¿no? De alguna manera también mostrarte a que eres exitoso, porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos oído a que pues cuando tengo una carrera voy a ser alguien, ¿no? Y cuando realmente desde que naces ya eres alguien, ¿no? Exactamente. O sea, te pones a creer que cuando tengas una casa, un auto, etcétera, ya vas a ser alguien. Y no, desde que naces ya eres exitoso, Sí. Desde que naces ya eres alguien. Nos enfocamos en lo material, Exacto, más que en lo interno, ¿no? En lo material, en lo Sí. físico, en lo que a veces ni puedes tú controlar, ¿no? Así es. En vez de realmente ver tu verdadero ser,
porque realmente yo lo he dicho y lo he mencionado, y por eso este programa se llama Alexa Luz, porque mi nombre no es Luz, mi nombre es Alejandra. El Alexa por el Alejandra y el Luz pues por la luz, porque yo creo en la luz, porque la luz es la que me ha ayudado mucho a salir de muchas situaciones de caos, de esa oscuridad en la que me sentía anteriormente, en el que no era feliz, en el que no sonreía. Entonces, por eso quise compartirles este programa Historias de Éxito con Alexa Luz, para que tú tengas una herramienta que te ayude al día a día, una herramienta que te podamos compartir y con personas, ¿cómo se podría decir? Diferentes o personas que son como tú, ¿no? O sea, que aunque sea una ama de casa, también es una persona exitosa. Por supuesto. Aunque estés barriendo calles, también es una persona exitosa, ¿no? Fíjate que precisamente mi libro de Una taza de café con parte de una premisa: todos somos maestros en esta vida. ¿Por qué? Porque tú has vivido tus experiencias, yo las mías, la persona, o sea, todos hemos vivido experiencias y nos hemos convertido en maestros de nuestra propia vida. Claro. Y hay que aceptarnos como tales, ¿no? Sí. Por lo tanto, todos tenemos luz, todos. Claro, exactamente. Y todos podemos aprender de todos. Sí, aparte, me imagino que si la has de haber visto, una serie, y a mí me encanta esa serie, se llama Sailor Moon, que al final de la serie, o sea, de la temporada, le dice a Sailor Galaxia: tranquila, o sea, la luz y la oscuridad está dentro de los corazones de las personas. Por supuesto. Todos tenemos esa parte, y no sé si has visto esta serie también que se llama Avatar, la leyenda de Korra. Y también desde la leyenda de Aang lo ves, que la luz y la oscuridad está dentro de uno, que uno no puede vivir sin el otro. No, así es dual. Es dual. Así es, exacto, exactamente. ¿no? Entonces, nada más lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Aceptarlo y convivir con la luz y con la oscuridad, porque Exacto. Todos tenemos nuestros momentos, nuestros lugares, nuestros ratos de oscuridad, pero también muchos de luz. Sí, exactamente, y eso es parte del perdón también, ¿no? El también, aceptarte sí, esa supuesto. luz y esa oscuridad, porque tú ya puedes ver, bueno, ¿por qué actué de esta manera? Porque ahorita tocabas este tema de las heridas, ¿no? Porque tengo estas ciertas heridas, entonces esto es mi oscuridad. Claro. Entonces, acepto la luz porque pues esta parte del perdón es la que te da la luz. Así es. ¿No? Pues Así bueno, es. amigos, este fue su programa Historias de Éxito con Alexa Luz. Conéctense el día de mañana, porque mañana viene nuestra amiga nutrióloga Itzel Vela, vuelve aquí con nosotros a compartirnos un tema increíble, la importancia de tener un nutriólogo. Muchas veces creemos que el tener un nutriólogo nada más es para las personas gorditas y porque quieres bajar de peso, ¿no? En esta etapa del año nuevo, ¿no? Que iniciamos, o que terminas el año, entonces tus propósitos, la mayoría de los propósitos, bajar de peso, ir así. Pero pues un nutriólogo también puede ser para una persona que está delgada, ¿tú crees? Claro, sí, por supuesto. Claro, sí. Porque es alimentarnos bien, correctamente, ¿no? Exactamente. Sí, por supuesto. Pues mañana viene nuestra amiga nutrióloga Vela, nuestra gran amiga, ya la conocen. Pues vamos a estar aquí en OFCA, Centro Cultural, en Terraza Restaurante El Bastidor, que les doy las gracias por darnos el espacio y permitirnos estar aquí. Y saludos al taxista que me trajo el día de hoy, le decía que le iba a mandar saludos. Se llama Adolfo, igual que nuestro amigo Doc, el Doc Adolfo. También saludos al Doc Adolfo, a todo nuestro grupo del diplomado Proyecto de Vida, que pues ha sido increíble este proyecto. Bueno, pues amigos, nos vemos mañana. Que tengan una excelente tarde, un excelente día. Gracias, Álvaro. Ale, muchas gracias. Un gusto verte. Gracias. Y pues nos estamos viendo el día de mañana. Ten excelente día y recuerda, pues vive el perdón, pero para ti. Vive el perdón para liberarte de esas cadenas y de esos malestares estomacales, dolor de cabeza, todo eso que llegas a sentir, pues te ayuda mucho el perdonar, te lleva a estar feliz, a estar en paz, contenta y vivir en plenitud, ya vivir como el ave fénix, ¿no? Pues bueno, amigos, nos vemos mañana. Bye, bye. Bye.